Damos gloria a Dios que nos tiene en ese lugar. Damos gracias a Dios porque vemos a nuestro pastor ya muy bien, ¿cierto? Ese es motivo de uno sentir mucho agradecimiento con nuestro Padre, ¿cierto? Damos gloria a Dios por ello, porque vemos que conforme estuvimos orando, vemos su sanidad. Datos para testimonio. Pero entonces, bueno, los invito en esta noche a que abramos la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, para iniciar. Y vamos a hablar hoy, en esta noche, acerca de el pecado. Cómo tratamos el pecado, ¿cierto? Y voy a leer a favor de ustedes. La versión que tengo es la Reina Valera. Sí, Romanos 5:12. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y de la gloria de su Santo Espíritu. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron. Amén. Voy a dejarlo hasta ahí. Amado Padre, te doy gracias en esta noche por tu presencia, por tu palabra que hoy podemos leer en libertad, porque tenemos un espacio donde podemos compartir con libertad de tu palabra. Ayúdanos a aprovechar estos tiempos, esta oportunidad que hoy la tenemos y desconocemos de día de mañana. Y quizás anhelaríamos volver a estos tiempos de tener libertad, de escuchar tu palabra y de compartir tu palabra entre nosotros. Guíanos en esta noche, Espíritu Santo de Dios. Guía mi vida para entregar tu palabra conforme a tu voluntad y guía la vida de cada uno de mis hermanos para que puedan recibir y tomar lo que corresponde, esa porción, para que podamos todos ser edificados conforme a tu voluntad en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo tratamos el pecado? Sé que hablar del pecado muchas veces no es algo que nos gusta, pero es lo que necesitamos cada día empezar a confrontarnos. El domingo en el ayuno del Señor nos ponía una tarea muy interesante de tomar un estudio donde tomábamos Éxodo capítulo 20, donde vemos acerca de la ley, ¿cierto? Cuando el Señor entrega los 10 mandamientos. Y empezábamos a estudiar y mirarnos qué correspondía, o sea, empezar a trabajar cada uno de esos pecados, cada uno de esos mandamientos, yo donde estaba pecando y la verdad es que solamente digo fue poco porque creo que tiene que ser muy sustancioso. Se da cuenta que realmente el pecado es algo serio y hay que trabajarlo de continuo, cada día. Y entonces, asimismo, si nosotros pudiéramos dimensionar la magnitud del daño que causa el pecado, yo creo que seríamos mucho más indiferentes a la hora de el tema del pecado, ¿cierto? Y lo vemos desde el comienzo de la caída del hombre. Ha sido de cierta manera descuidado, como lo veíamos aquí al comienzo, Romanos capítulo 5, versículo 12. Que a través de Adán entró el pecado, ¿cierto? A través de él y por él vino la muerte, vino consecuencias y consecuencias que hasta el día de hoy vivimos en un mundo caído, pero a través de la palabra nosotros podemos aprender a tomar la responsabilidad con respecto a lo que es el pecado, tomar las herramientas que el Señor nos ha dejado adecuadamente frente a esta circunstancia que está en nuestras vidas. Una amenaza llamada pecado que nos puede consumir, que nos puede matar lentamente y que podríamos estarla siguiendo de una manera inadecuada y podríamos estar nuevamente
Y a través de ello, entonces, miramos que veía la definición de pecado. En el griego viene de la palabra amartia, dice fallo de la meta, no dar en el plan. En el latín es peccatum, que significa tropiezo, equivocación. Y dentro de la teología es considerado como la ausencia de Dios en la vida del hombre. Es así como se define el pecado. Pero vamos a mirar entonces nosotros cómo hemos asumido, cómo a través de la palabra vemos diferentes personajes que asumieron de una manera determinada el pecado y en la cual nosotros podríamos identificarnos y poder decir, ve, lo estoy tomando así, ¿será que es bueno? ¿Será que es malo? ¿Será que no es la manera adecuada de tratar con esto tan peligroso que me lleva a la muerte como es el pecado? Y los primeros personajes que podemos ver es a través de Adán y Eva, ¿cierto? Y esa manera como ellos trataron el pecado es que no se les ha señalado a ellos el pecado, sin embargo ellos sintieron culpa. Y no sé cuántas veces nosotros hemos sentido como, uy, qué vergüenza. Sabemos que estamos haciendo mal las cosas. Y la respuesta ante eso, en la manera en cómo ellos lo manejaron allí en Génesis capítulo 3, nos muestra que ellos optaron por esconderse, ¿cierto? Optaron por esconderse y es una opción que muchos de nosotros escogemos muchas veces. No debería ser dentro del pueblo cristiano. Creo que esa es una posición en la cual muchas veces la tomamos desde niños por naturaleza. El niño hace algo malo y tiende a esconderse, ¿cierto? Como quien dice, yo sé que lo hice algo malo y tiende a esconderse, tiende a ocultarlo con la mentira, tiende a decir otras cosas, ¿cierto? Y a veces responde desde ese proceso, desde ese instinto, ¿cierto? Y así mismo lo hicieron Adán y Eva cuando pecaron en el huerto y se descubrieron que ellos estaban desnudos. Y entonces al descubrir que estaban desnudos, se escondieron y Dios quiso confrontar. Y sé que esta historia la conocemos mucho, pero es necesario nosotros volver a mirar, ¿será que yo estoy respondiendo como Adán y Eva? ¿Me estoy escondiendo detrás de qué? ¿Cierto? ¿Cuál es mi excusa? ¿Qué es lo que yo quiero ocultar? Y ellos respondieron, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, ¿cierto? Entonces respondieron con excusa y respondieron buscando culpables. Y esa es la manera en como muchas veces nosotros queremos tratar el pecado. ¿Dónde está el culpable que me hizo caer? ¿Dónde está el culpable que me está haciendo caer en este error? No queremos asumir responsabilidad en ello. Y esa es una manera bastante, creo que inmadura de asumir el pecado. Y sabemos que a través de esa manera inmadura que ellos asumieron, que ellos trataron con el pecado, de no hacerse responsables, de no decir sí, me equivoqué, trajo consecuencias aún para nosotros. Hasta el día de hoy sufrimos esas consecuencias. Eso ha sido terrible. Y si nosotros entendiéramos la magnitud del pecado, de que eso no solamente se queda en ese instante, sino que genera como un tipo de estallido de bomba atómica radioactiva así, que va generando más por los años y por los años y se queda allí como pasó con Hiroshima, que todavía hay lugares donde son radioactivos y todavía hay gente que sufre de cáncer, hay generaciones que sufren de cáncer a causa de esta bomba. Nosotros tomaríamos con más seriedad. Esta posición es irresponsable. Y
no nos ayuda para nada ni a salir, sino que trae perjuicio, aún para nuestra generación. Y la otra posición que quiero que miremos es la posición de Caín. Está allí más cerca, es su propio hijo. Cuando mató a Abel a causa de que sentía celos, de que Dios aprobaba más lo que Abel ofrecía para el Señor. Él vio como que me va a ganar, ¿cierto? Y en esa posición, él es una posición que a mí ni me pregunte, es una posición evitativa y sin disposición a asumir consecuencias. Y esa evitativa es como, ¿usted qué le importa? ¿Usted no le han dicho así cuando usted ha hablado con una persona acerca del pecado? Le han respondido y es grosero, ¿a usted qué le importa? Bueno, esa fue la posición de Caín. Y esa es la posición actual en el mundo. Hoy el mundo, usted le habla acerca de que la homosexualidad es pecado y a usted le responden, usted ya no se puede meter en eso, ¿cierto? Eso ya está aprobado por el hombre. Usted está antes atentando contra mis derechos. Entonces es una posición bastante despectiva, donde no me interesa, no tengo arte ni parte en eso, no quiero ni saber que te he ofendido. Y vemos allí que el Señor le pregunta a Caín en Génesis capítulo 4, versículo 9, y le pregunta por su hermano, y él le dice, ¿yo qué sé de él? ¿Yo acaso tengo que cuidarlo? ¿Cierto? No me importa, porque son esos pecados que muchas veces ni siquiera pensamos que afectan a los que tienen a nuestro alrededor. Afectó tanto que fue él mismo quien mató a su propio hermano y estaba ocultando, pero él no quiso asumir. Esa es una posición de no quiero asumir ninguna responsabilidad en ello. Sin embargo, cuando vienen las consecuencias, ahí están donde los que preguntan, ¿y Dios dónde está? ¿Cierto? ¿Dónde está ese Dios? Vea. ¿Y por qué tanta maldad en el mundo? En estos días compartíamos en Apologética esa parte. Hay gente que se cuestiona por qué tanta maldad en el mundo, pero no se cuestiona usted qué está haciendo para que esa maldad sea menos en el mundo. ¿Cierto? No se cuestionan esa parte. A veces piensan, es que yo no robo, yo no mato. Los pecados evidentes, pero hay tantos pecados que muchas veces, como no entramos en la misma palabra, asumimos que vamos bien. Y esa es una posición que uno no esperaría que estuviera dentro del mismo pueblo de Dios, pero de cierta manera está en el pueblo de Dios. Esa posición donde yo soy así, ¿cierto? Como lo hablaba el Señor el domingo. Y hay otra posición que les invito a que miremos, y es la posición que tomó Saúl. Saúl fue tan indiferente ante el pecado, ante que le dijeran, has hecho tan mal. Y la posición de Saúl es, acepto que pequé, pero sigamos manejando la fachada de ser aprobado por Dios. Y lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, inicialmente, porque es confrontado en dos ocasiones. Saúl debía esperar que Samuel llegara a rendir holocausto. Esperaba 7 días y él se desesperó porque dijo, el pueblo se va a ir. Y él hizo el trabajo que le correspondía a Samuel. Él sobrepasó los límites, él no estuvo bajo la cobertura, o sea, no cumplió, no se sujetó a la autoridad, y él se adelantó, y Samuel en esa ocasión le dice, porque tiene una gran estima, le dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y le dice, mas ahora tu reino no será duradero. ¿Por qué? Porque no fue obediente, no se sujetó a lo que el Señor había mandado
Y entre más rato vamos viendo ese costar sujetarse a lo que el Señor había mandado hacer. Inicialmente en Adán y Eva el Señor les dijo, pueden comer de todo fruto menos de este. Y en esa ocasión el Señor le había dicho, espera 7 días que Samuel es el que va a ir, ¿cierto? A rendir holocausto. Y entonces él no se esperó, dijo, se está como demorando mucho, yo lo puedo hacer, igual yo soy el rey y esta posición la puedo asumir yo. Y no se sujetó definitivamente. Bueno, ahí parece que la cosa quedó como, no pasó nada. ¿A ustedes les han pasado que usted habla a sus hijos y como que no pasó nada? Así pasó con Saúl. Samuel le habló una vez, pero de parte del Señor. Y viene una segunda ocasión en el primer libro de Samuel, capítulo 15, donde nuevamente está Saúl haciendo como le parece. El Señor le dice, ve y acaba con este pueblo. Acaba con todo este pueblo. Pero Saúl le pareció bueno guardar al rey de ese pueblo, ¿cierto? Y lo bueno de ese pueblo, todos sus vacas, ¿cierto? Él le pareció bueno, le pareció que lo que estaba haciendo era bueno, como muchas veces nosotros hacemos nuestra propia voluntad y parece que estamos haciendo algo bueno, porque no le ve uno nada de efecto en eso, dice, parece una obra buena, ¿cierto? Nosotros le colocamos, yo sentí de parte del Señor. Eso es lo que muchas veces decimos, sentí de parte del Señor. Bueno, entonces llegó el momento donde el Señor tuvo que hablar claramente a Saúl. Y en el versículo 17 le dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño a tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey de Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjese algo importante, le dice, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ante los ojos del pueblo parecería que fuera buena la causa. El pueblo estaba tal vez aprobando, ahí él es el rey. Bueno, libró la vida de ese otro rey, tan bueno él, ¿cierto? Bueno, guardó las vacas, guardó el ganado, guardó lo que había allí para sacrificio, tan bueno él. Parecía bueno, pero ante los ojos de Jehová era algo totalmente diferente. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Mire cómo somos de conchudos. Hemos dicho, estaba haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Y le dice, y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a las amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín y ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y hay algo tan fuerte que le dice Samuel allí. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. O sea, eso no es nada, es insignificante. Está más interesado Dios en que le obedezcamos, antes que en parecer personas piadosas delante del mundo. Hay una excusa, y esa es la manera en cómo Saúl trata con el pecado. Escucha, dice, bueno, tiene su excusa perfecta, su coartada es el pueblo. Y vemos más adelante que Saúl le dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Y a quién le pide perdón? No es ni siquiera al Señor. Le dice a Samuel. Y entonces él reconoce,
sí, yo pequé, ¿ve? Yo hice mal, sí, fue, de todas maneras, sí, fue malo. Y pide un perdón que no es un perdón realmente genuino, porque como nos han enseñado, el perdón tiene que hacerse con evidencia de que usted quiere cambiar. Usted puede pedir perdón, pero si no, sus evidencias, sus acciones no son evidentes de que usted está realmente arrepentido, eso es un perdón de labios para afuera. Y así ocurre con Saúl. Él pide perdón, pero no está realmente arrepentido. Sino que más adelante, en el versículo 30, como que dice, bueno, ya te pedí perdón, pero sigamos con el teatro, como si todo eso no hubiera ocurrido. Porque ¿qué le dice en el versículo 30? Dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, está delicado, pero ¿qué le vamos a hacer? Continuemos. Pero no toma cartas en el asunto, no dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a asumir eso? Y esa es una actitud, es una manera tan irresponsable que se toma delante del pecado. Y creo que así podríamos estar nosotros, decir, ay sí, qué mal. Podríamos salir muy confrontados después de una palabra y decir, sí, verdad, eso está malo. Podríamos llorar, hacer como todo el momento, sí, me duele, pero volver afuera y continuar haciendo lo mismo. Porque reconocer no significa arrepentimiento. Es parte, pero no lo es todo. ¿Cierto? Yo reconozco, muy chévere que reconozca, muy bueno. Pero eso no significa un verdadero arrepentimiento. Nuestro corazón, como se los he compartido, es engañoso. Y lo dice la palabra de Dios, es engañoso. Y lo que yo creo que estoy viviendo como arrepentimiento podría ser tan solo una fachada que parece muy convincente hasta para nosotros mismos. Y eso es fuerte, porque uno se tiene que pellizcar y mirar, ¿y yo qué estoy haciendo para cambiar? ¿Será que sí me duele de tal manera que yo estoy trabajando en eso para cambiar? Que no sé si usted se ha hecho la tarea de analizar sus oraciones, si usted ha visto, ve, y esto tan repetitivo, ¿por qué? ¿Yo por qué lo digo tanto? ¿Y yo qué hago con eso? ¿Y por qué sigue constante en mí? Porque el verdadero arrepentimiento, como dice allí, viene de la palabra metanoia, mente, pensar, y es cambiar de mente, ¿cierto? Cambio de pensar, ¿cierto? Lo cual a su vez lleva entonces a un cambio. Hay una psicóloga cristiana que se llama Kristen Müller y ella habla de que nuestro cerebro tiene surcos, ¿cierto? Tiene surcos como caminos ya definidos, como muy definidos, de cosas que aprendimos de nuestra niñez, de hábitos, de costumbres, de maneras de responder ante diferentes situaciones. Entonces venimos con algo habitual, como decir mentiras. En el caso mío era algo normal, ¿cierto? Dentro de la manera en como yo me defendía de una situación. Y eso está marcado allí como un surco, y eso tengo que llevarlo a trabajar día tras día, porque el cambio no es de la noche a la mañana, es como crear un nuevo camino, es un nuevo camino. Entonces llegas a un momento donde estás confrontado y dices, ¿será que digo la mentira? Tenemos el Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero tenemos la palabra de Dios, que es la que también nos ayuda a volver, ¿cierto? A cambiar esos hábitos con los que veníamos y a generar nuevos caminos en nuestra mente. Nosotros veíamos normal el mentir, el murmurar, el chismear, el quejarnos. Eso todo lo veíamos como, eso no es tan grave, ¿cierto? Pero en eso tenemos que trabajar cada día,
El salmista, en el Salmo 39, me gusta porque el salmista expresa un anhelo de cambiar. Dice, yo quiero atar esta boca, ¿cierto? Yo quiero refrenar este labio, quiero refrenarlo, quiero colocarlo delante quiero como cerrar mis labios para no hablar tanta necedad, tanta cosa. Y lo expresa así como en ese desespero, como quiero, quiero. Pero él entiende que no será en sus propias fuerzas, porque terminaría frustrado. Él expresa allí en medio de ese salmo, en el Salmo 38, que él está frustrado, que él intentó colocar esos labios para el Señor, pero que se siente frustrado porque de cierta manera él tiene que hablar. Pero él necesita a Dios guiando y transformando su vida. Ahora nosotros tenemos surcos que necesitan ser transformados. Necesitamos generar caminos en esta estructura mental. Y solo la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, puede hacerlo en nuestras vidas. Amén. Pero si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo sabemos qué estamos enfrentando? Ahí está el pero. ¿Cómo sabemos cómo vamos a enfrentar cada pecado? Si no estamos en la palabra, si simplemente el pecado sigue siendo normalizado por la humanidad, por de todo alrededor, podríamos dejarnos llevar por eso. Eso es normal. Como Vicente lo hace, hagámonos nosotros, ¿cierto? Para donde va Vicente. Y entonces nos asustamos de pronto por un momento, parecemos confrontados, pero ni modo. La vida de fachada de buenos cristianos tiene que seguir y no hago nada, ¿cierto? Como lo hizo Saúl, y él abrió la puerta para que su corazón se endureciera a través de eso cada día más. Luego vino ese odio hacia David, vino ese corazón duro cada día, llegó hasta a momentos más profundos donde consultó a la hechicera, donde finalmente él termina con su vida. Y es una vida que no fue rendida delante de Dios. ¿Somos pecadores todos? Sí. La diferencia está en cómo nosotros estamos tratando el pecado, ¿cierto? Y entonces viene otra posición, y es la posición cuando creemos que vamos bien, algo nos molesta, pero oh sorpresa, es el pecado oculto. Y es allí donde vienen los sentimientos encontrados. Creer que vamos bien y de repente nuestra estructura cae. Pero esa estructura cuando se cae trae un alivio inexplicable. Y del otro que vamos a hablar es de David, ¿cierto? En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, esta historia la conocemos mucho. En su pecado con Betsabé, donde miró la mujer, la miró atractiva, donde la mandó a llamar, ella era casada, mandó entonces, no le importó en ese momento, la mujer quedó en embarazo, entonces dijo, eso no se puede saber, entonces un pecado lleva a otro pecado y eso se le volvió una bola de nieve, ¿cierto? Empezó una bolita pequeña y dice que cuando una bola de nieve va rodando, eso se vuelve enorme, llevándose nieve tras de nieve hasta que se vuelve algo inmanejable. Así le pasó a David. Ese pecado de solo mirar se llegó a volver en algo inmanejable. Y él estaba normal, momentos de descuido que podemos tener nosotros en nuestra vida cristiana. Estamos bien. Un día abrimos las redes sociales, por allá nos hicieron una invitación, ve qué tan chévere. Y así poquito a poquito, fue una conversación y otra, hasta que se volvió la bola de nieve inmanejable para nuestras vidas. ¿Cómo que llegamos allá? En la falta de relación con Dios. Y entonces viene esa posición de cómo tratamos el pecado. Y es algo con lo que me pareció tremendo con David. David es víctima de su propio juicio. Como quieres ser tratado cuando te descubren tu pecado.
Es algo que debemos de preguntarnos. ¿Tú quieres ser tratado de qué manera? ¿Con misericordia o con juicio así, que caiga fuego, machete, cierto? Eso le pasó a David. El Señor es muy estratégico y manda a el profeta Natán y le empieza a contar la historia de un hombre que le robó las ovejitas a un hombre que tenía muy poco, ¿cierto? Y entonces David lanzó juicio, así como nosotros a veces hacemos. Y él dice, en furor, en gran manera contra aquel hombre, dice, vive Jehová, que el tal hizo es digno de muerte. O sea, arránquenle la cabeza, no merece vivir. Eso no tiene perdón de Dios. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Eso no tiene perdón de Dios. Nosotros nos colocamos en la posición de Dios y decimos, eso no tiene perdón de Dios. Pero sabemos que Dios es misericordioso. Por eso David dice más adelante, es mejor caer en las manos de Dios, ¿cierto? Que en las manos del hombre. Porque el hombre en su juicio, Dios mío, somos expertos en cortar cabeza. Y entonces, a través de esto, David es tan confrontado. David ha mirado el pecado del otro de una manera como, ay, qué escándalo. Pero cuando le dice, ese eres tú, te da cuenta, soy yo. Ni modo de mirar para el lado, tengo que mirarme a mí primero. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi condición? Esa es la manera en cómo debemos de tratar con el pecado. A veces queremos tratar más el pecado del otro, pero ¿qué estamos haciendo nosotros con nosotros mismos? ¿Cómo estamos trabajando en nosotros? Y la posición inicial que David tenía es que mientras nadie lo sepa, todo está bien, pero hay algo allí que al quien más le importaba, que era Dios, a él no podría ocultarle. Entonces sí lo sabía alguien, Dios lo sabía. Y que el pueblo también lo sabía, porque dice allí que el Señor le perdona, pero que él dio testimonio, que dio un mal testimonio aún para sus enemigos. Porque dice en el versículo 14, mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea, eso se dio cuenta. No se quedó tan oculto como él parecía. Entonces a veces pensamos que si las luces están puestas sobre el pecado del otro, yo me salvo, yo estoy bien, estoy estable, ¿cierto? Uno a veces quiere como los reflectores ahí. Ese es, yo estoy aquí, oculta. Y él estaba entonces en las nubes y su propio juicio lo hizo bajar. Y es la manera especial de Dios para hacernos entender cómo estamos nosotros. No puedo decir que eso por el momento a David le hizo sentir muy bien. Eso debe haber sido muy difícil. Porque uno mirar para el otro lado y darse cuenta que es uno mismo, tremendo. Y eso duele, y eso es confrontante, y es un momento que como que es aplastante. Pero eso es algo que luego trae una paz, ¿cierto? Como que una libertad, como pude confesar, porque más adelante David lo expresa, ¿cierto? Hay una mujer que se llama Damaris Carbauch. Ella es, bueno, una predicadora que me gusta mucho. Y ella cuenta en su testimonio que ella fue criada en cuna cristiana, que cantaba himnos de manera impresionante. Ella todavía canta, pero dice, no, ya mi voz ya se ha desgastado mucho, pero cuando yo cantaba, entonces eso la hizo como subir, ¿cierto? Como quien dice, yo me imagino, o sea, ella se soñaba que ella la iban a llamar de las iglesias y que cuando ella llegara allá, ella se iba a presentar, mucho gusto, soy Damaris, hija de pastores, ¿cierto? Ella se hace en la película, ella es muy
bastante particular para contar su testimonio, pero ella estaba realmente llena de orgullo y ella quería ser famosa, pero realmente con Cristo no quería nada. Ella creía que ella era cristiana por mucho tiempo. Ella creyó que al nacer en cuna de padres pastores y que se crió prácticamente bajo las bancas que la dejaban ahí por horas, ¿cierto? Los papás se la llevaban. Entonces ella creía, estaba convencida que ella era cristiana. Y entonces dice que lo tremendo, ella se casó. Y cuando ella se casa, ella empieza a darse cuenta que es extremadamente celosa. Ella dice en su historia que ella hasta soñaba que el esposo le era infiel. Ella dice, pero mi esposo nunca me fue infiel, sino que eso se me volvió algo enfermizo. Y yo me levantaba y eso era problema con mi esposo para hacerle reclamo. Le molestaba ver mujeres más bonitas que ella. O sea, para ella era como, esa es mi rival, ¿cierto? Entonces cuando cuenta esta historia dice, finalmente ella entendió que necesitaba buscar un consejo. Y cuando ella va a donde una anciana de su iglesia a buscar el consejo, fue aconsejada de una manera muy particular. Ella le expresó, yo sufro de eso, me dan celos por eso y por esto. Y dice que esa mujer le dijo de una manera tan amorosa, Damaris, yo te reprendo. Ella esperaba como, ay, qué pecadito Damaris. Pero le dice, Damaris, yo te reprendo. Es obvio que no vives en la palabra, porque si vivieras en la palabra, no tendrías esos pensamientos. O sea que fue confrontante. Y entonces, ella después empieza a aconsejarla de vivir la palabra. Por eso ella tiene el eslogan muy particular, lee la Biblia, y parece sencillo. No es eso tan sencillo. Lee la Biblia. Y yo dije, ay, yo la tomo para mí. Lee la Biblia, ¿cierto? Porque me confrontaba lo que nos decía nuestro pastor. Hoy el mundo cristiano, el 13% de la iglesia cristiana lee la Biblia, ¿cierto? Es el 13% fácil. Y yo decía, yo no quiero estar o sea, yo quiero como aumentar, ¿cierto? Yo no quiero estar en el resto. Yo quiero ser parte, hacer parte de aumentar ese porcentaje de los que leen la Biblia. Damaris, al igual que David, fueron bajados de su... No fue fácil, como tampoco imposible, pero así es también para nosotros esa oportunidad. Hay algo muy particular en David. Al contrario de Saúl, él no buscó culpables. Él no se fue a pedir perdón a Natán. Él reconoció que al que tenía que acudir a ese perdón era al Señor. Porque él dijo, yo he pecado contra el Señor. No he sido ni siquiera contra Natán ni contra el Señor. Él hubiera podido decir, ay no, es que Betsabé estaba tan linda, ella fue la que me tentó. Pero él no buscó esa, sino que reconoce que es contra Dios que lo ha hecho primeramente. Él asumió que de su pecado vendrían consecuencias, porque el Señor se lo advirtió. Otros vieron, eso fue mal testimonio. Y hay algo que me gusta, algo que nos dejó la hermana Lorena, que yo nunca lo había analizado, es que lo que hemos sembrado el día de ayer, esa semilla, sea bueno, sea malo, ahí viene cosecha. Y le vino cosecha a David a través de eso. No fue bueno lo que sufrió, su hijo murió, después vienen sus 3 hijos y están en conflicto y pasa todo un desastre. Pero David entiende lo que es recibir el gozo de ser perdonado. Lo vemos en el Salmo 32. Él pudo volver a tener una relación con Dios ahí mismo, en el Salmo 32. Y en el Salmo 51, él expresa que ahora él ha creado un nuevo corazón, él ha puesto un nuevo corazón y le pide un limpio corazón, un recto corazón.
Y él expresa allí que a través de ese perdón sus labios se llenaron de alabanza, que él tiene ya motivos para expresarle a otro lo que el Señor ha hecho en su vida. ¿Será que nosotros realmente nos sentimos perdonados y tenemos motivos para alabar al Señor, expresarlo con gozo, con libertad? ¿Será que podemos expresarle a otros, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿O aún no estamos tan convencidos de que el Señor puede perdonarnos? Porque a veces también en la posición como, yo no creo que el Señor me perdone. Qué vergüenza, ¿cierto? Así que a través de David vemos una restauración hermosa. Es la manera en cómo él trató con el pecado. No dijo, me voy a encerrar por allá, qué vergüenza, ya no voy a ser más rey, entonces voy a soltar todo esto. No, él asumió, tomó la responsabilidad, pero él entendió que había que empezar de nuevo con el Señor. A través del Salmo 32 y el Salmo 51 podemos ver a un hombre que está renovado, que ha sido confrontado fuertemente por el pecado, pero que él no se ha quedado allí derrotado, sino que ha decidido continuar para el Señor. Amén. Hay otra posición que vemos en la palabra y es una posición que muchos de nosotros diríamos, yo no quiero estar en esa posición, no quiero tratar el pecado de esa manera. Y es la posición, la manera en cómo los fariseos veían el pecado, cómo lo trataban. Ellos veían el pecado como algo que solo estaba en los demás. ¿Por qué? Porque ellos cumplían la ley dentro de, ¿cierto? Así, como en modo automático, ¿cierto? Pero su corazón estaba muy lejos. En Mateo capítulo 23, versículo 27, dice allí, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Esa iniquidad, recuerdo que hace tiempo me decían que era como la raíz del pecado, ¿cierto? Lo más profundo, ¿sí? Y les dice, están llenos de hipocresía y de iniquidad. Una vida aparentemente piadosa, pero podrida por dentro. Que cuando se abría la boca con sus palabras, se podría percibir lo podrido que podrían estar. Y es esa posición religiosa. Yo estoy haciendo todo muy bien. Yo estoy ayunando, vigilando, leyendo la palabra, haciendo todas las disciplinas. Pero ese corazón no se puede mostrar cuando no ha perdonado, ¿cierto? Y es podrido, ¿cierto? Lo que sale es podrido. Y entonces encontraba una frase, y creo que también la pastora nos compartía algo el domingo. Las personas más difíciles de evangelizar es aquella que lleva años en la iglesia creyendo que ha nacido de nuevo. Más difícil, mucho más difícil. Porque se habla de pecado y qué bueno que hubiera estado fulanito acá. Eso le hubiera servido a Peranito, ¿cierto? Pero en eso son como que eso no es para mí. Yo estoy yendo a la iglesia todos los días, eso no es para mí, ¿cierto? Es una posición tan dura. El mismo Jesús les habló muy directamente a los fariseos, pero la posición de creerse intocables por el pecado, porque cumplían con un ritual, los hizo asumir frente a yo no necesito cambiar nada en mí. Yo estoy haciendo todo bien. Y más bien lo vieron en el otro, ¿cierto? Como lo vieron en la mujer sorprendida en adulterio. Ellos dijeron, esta mujer está pecando, hay que apedrearla. ¿Qué le dice el Señor? El que esté libre de pecado, lance la primera piedra, ¿cierto? Y esa posición es que ni siquiera se lleva
cuando se ve el pecado en el otro, se busca la restauración en el otro y no matémoslo, cortémoslo de una, acabemos con su vida. Y recordemos que David inicialmente tuvo esa posición, yo lo mato, ¿cierto? Matémoslo. Entonces, mi pastor, es una posición mucho más lejana de Dios. Es la manera de tratar con el pecado que nos aleja mucho más de Dios. Porque creemos que estamos, pero no estamos cerca, o sea, ni nos acercamos, ni hay posibilidad, ¿cierto? Dice el Salmo 138, versículo 6, aunque el Señor es sublime, mira al humilde, pero al altivo lo reconoce de lejos. Y yo no sé si queremos tratar el pecado de esta manera y ser vistos de lejos por el Señor. Como quien dice, no tienes oportunidad de acercarte. Es una posición bastante triste, lamentable, porque es una posición donde la persona está convencida que está muy cerca de Dios, pero está más lejos de Dios. Sin embargo, podremos ver que esos eran los fariseos con un corazón duro, lejos de Dios, pero no es imposible para Dios aún transformar el corazón de un fariseo. Y a través de ello lo vemos en la palabra, en la vida de Pablo, fariseo judío, ¿cierto? Perseguidor de cristianos, cortacabezas. Y él también fue bajado de esa nube de su religiosidad. Yo estoy bien, yo soy estable, yo estoy acabando con los que no están haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Estaba así. Y él estaba haciendo dentro de lo que él creía lo correcto. Pero él fue de los que asumió el pecado, lo trató de una manera que él entendió lo delicado que era. Y él lo asumió de que tenía que desaprender completamente y volver a aprender y dejarse enseñar por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Pablo es el autor de la carta a los romanos. En el versículo 12, capítulo 12, 1 y 2 nos habla precisamente de que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y agradable y que renovemos nuestra mente, que no nos dejemos afectar por este mundo, ¿cierto? Sino que dejemos que nuestra mente sea renovada por el entendimiento de la palabra de Dios. De Pablo aprendemos que es necesario morir al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Él pasó de perseguidor a ser perseguido por la causa de Cristo. Yo he analizado un poco el arrepentimiento de Pablo, que uno dice, pero es que no se ve tan evidente, ¿cierto? No se ve tan evidente cómo lo hizo, pero yo creo que el arrepentimiento de Pablo es el más evidente de todos, porque es un arrepentimiento que da fruto. Es un arrepentimiento que dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo enfrento? ¿Qué hago, Señor, con esto? ¿Cierto? Cuando el Señor se le presenta a Pablo y le dice allí en Hechos capítulo 9, Pablo, y le dice, ¿por qué me persigues? Pablo le dice, Señor, ¿cómo a qué te persigo? Y entonces le hace entender que al estar persiguiendo a los cristianos, lo ha estado persiguiendo a él. Y la respuesta de Pablo es, Señor, ¿qué quieres que haga? Y yo creía como, qué arrepentimiento tan raro. Pero ese ¿qué quieres que haga? Es, hey, me rindo, muero a mí, quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad. Si he estado viviendo bajo las leyes del hombre, yo quiero vivir hoy bajo tu camino, bajo tu voluntad. Y en la vida de Pablo vemos un comienzo de una vida de rendición donde dice, Señor, tú ganas. Una vida donde ya no vive él, Cristo es el que vive en la vida de Pablo. Una vida de obediencia, de determinación, de decisión, de consagración. Podríamos pensar que él dijo solo para ese momento, pero toda su vida y hasta el día de hoy impactó generaciones. Porque ¿a dónde fue Pablo? A los gentiles. ¿Quiénes somos nosotros? Los gentiles. ¿Nos alcanzó? Sí,
gloria a Dios, a partir de un arrepentimiento genuino, determinado a vivir para Cristo, a que diera fruto. Esa fue la manera en como Pablo constantemente enfrentó el pecado, entendiendo que viviendo en el pecado no podría ser útil en las manos de Dios. Él lo enfrentó cada día. Y es allí entonces donde debemos de mirar nosotros cómo tratamos entonces con el pecado. Y es donde debemos mirar primero cómo es el pecado. La palabra de Dios nos muestra que el pecado es esclavitud en Juan 8, 34 al 37. También la palabra de Dios nos muestra que es tan perjudicial que es preferible arrancarlo de raíz. El Señor le dice, es preferible que si tu ojo pecó no entre, ¿cierto? Pero está diciendo el Señor, es tan perjudicial que es preferible que lo arranques de raíz, ¿cierto? Es tremendo. También nos dice que cuando hay pecado no hay relación con Dios, no hay oportunidad de acercarnos. Dice que Dios no oye a los pecadores en Juan 9:31. Y el pecado es muerte. Y por ser muerte, así como es muerte, por eso Cristo solamente fue el que pudo venir, tomar nuestros pecados, ir a la cruz y presentarnos justos delante del Padre, de la magnitud que hace el pecado. ¿Cómo debemos enfrentarlo? Debemos recordar que Cristo ya venció. Amén. Cristo nos justificó, porque vivimos como si Cristo no nos hubiera justificado y no nos hubiera perdonado. ¿Todavía vivimos con la vergüenza? No. Él nos dice, yo te he perdonado, pero tenemos que aceptar su perdón, porque estamos pensando que tenemos que hacer algo extra por allá, ¿cierto? Pero aceptar primeramente que Cristo ya nos presentó justos delante del Padre. Cristo fue a la cruz por nosotros, por causa de nuestros pecados. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creer que Cristo ya lo hizo por mí en la cruz. Tenemos que reconocer y confesar el pecado. Tenemos que arrepentirnos. Y ese arrepentirnos va con un cambio. Cambio, como les decía, que da evidencia. No es un cambio de para afuerita, ¿cierto? Solamente como un poquitico para allá, no. 180 grados. Morir al pecado y vivir para Cristo. En Romanos 6:11 nos habla de que muramos al pecado y vivamos para Cristo. Que dejemos que nuestro Dios reine, que Dios reine en nosotros y que no reine el pecado, porque en Romanos 6, del 12 al 13 nos habla. Debemos de vivir una vida de santificación, debemos de huir al pecado, debemos de recordar algo muy importante. Dios tiene empatía creo que no es la palabra correcta. Dios sabe, Dios ha pasado momentos, pasó por esos momentos de tentación. En Hebreos 4:15 nos habla de que Él también fue tentado. Así que Él nos entiende, pero no es ese nos entiende como usted me entiende, ¿cierto? Para malinterpretarlo como quien dice, bueno, relajado, Él me entiende. No, sino que Él comprende, Él ha pasado por allí, pero nos ha dejado su palabra y nos ha dejado su Santo Espíritu. Y por último, quiero que recuerdes que tenemos un abogado. Y eso está en la primera carta de Juan, capítulo 2, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que no estamos solos y no estamos enfrentando el pecado solos, porque es que uno a veces siente que está enfrentando el pecado solo y que no va a ser capaz. Nos dejó su Santo Espíritu, nos dejó su palabra
y dice que el Señor es abogado, ¿cierto? Abogado tienen. Así que la manera de enfrentarlo es primeramente reconocer y empezar a depender de Dios. Amén. Y en esa dependencia es dejarnos transformar. Y voy a usar la palabra que decía esta mujer: lee la Biblia para que puedas empezar a enfrentar y a entender mucho más profundo la condición. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Creo que vimos en esta noche algunos ejemplos, pero más que ver los ejemplos es ver el camino que Cristo nos ha mostrado, cómo Él es nuestro abogado, cómo Él no nos está dejando solos a enfrentar el pecado, sino que nos dejó su Santo Espíritu y nos dejó su palabra. Cómo nosotros estamos usando estas herramientas. ¿A dónde nosotros estamos culpando o cómo estamos asumiendo nosotros realmente? ¿Qué tan responsables estamos siendo con nuestro propio pecado? Y vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, en esta noche damos gloria a ti. Damos gracias por tu presencia. Señor, el pecado nos acecha mucho. No hay día que digamos, hoy me libré de esto. Porque está el acecho, está de continuo, y por más que quisiéramos escondernos por allá en lo más recóndito, se van nuestros pensamientos. Y nos dice tu palabra que aún nuestros pensamientos pueden llevarnos a pecar, aún nuestros ojos. Dice y nos muestra tu palabra que ni siquiera el problema está en lo que hay a nuestro alrededor, sino que es lo que hay en nuestro corazón, en lo profundo. Y como sabes que está en lo profundo, nos has dejado tu palabra. Ha sido allá la cruz, Señor, por causa de nuestros pecados que nos llevaban a muerte. Y al ir allá a la cruz, mi Rey, nos muestras de que como hemos creído, nos has llamado hijos tuyos. Y al ser llamados hijos tuyos, también nos has dado tu Santo Espíritu. No nos has dejado solos, mi Rey. Realmente tenemos las herramientas, tenemos, Señor, todo para enfrentar el pecado. No nos estás diciendo que va a ser fácil, Rey. No nos estás diciendo, amado Padre, que eso va a ser simple, pero sí nos estás invitando a permanecer en ti, a confiar en ti y a vivir tu palabra, mi Rey. Perdónanos por las veces que te hemos dado la excusa de que no somos capaces, pero solo nos quedamos con no somos capaces, pero no te hemos dicho qué puedo hacer para enfrentarlo. Simplemente nos hemos quedado, no soy capaz y ya. No hemos trabajado, Señor, en lo que nos has entregado. Perdónanos por ello. Hoy te damos gracias por tu palabra que nos muestra, que es espejo a nuestra vida y nos muestra nuestra verdadera condición. Te damos gracias por tu palabra que nos confronta, que es como espada de doble filo, que es como martillo que rompe. Y tu palabra rompe aún el corazón más duro. Yo lo creo, Señor. Te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos confronta, que nos reargulle, que nos convence de pecado. Te damos gracias por tu presencia y te damos gracias porque eres nuestro abogado. Si hemos pecado,
realmente hemos pecado, pero allí dice tu palabra, si han pecado. Y sí, Señor, hemos pecado, pero ayúdanos a asumir responsabilidad, con responsabilidad, el pecado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.